Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy un poco a ver otras cosas que no hemos visto aún. Vale, vamos a separar las ventanitas aquí. Vale. Vamos a poner esta aquí. Y esta aquí. Bien, entonces os he dejado ahí puesto un comando, ¿vale? Es un comando que se suele usar para lo siguiente, en C me refiero. Vamos a poner esto aquí, esto así. Este comando que veis aquí lo que hace exactamente es leer de teclado, es decir, aquí declaro una variable y el scanf lo que hace es leer de teclado. Leer de teclado lo mete en la variable X y aquí lo imprimiría. Este compilador online lo que hace es que yo le meta aquí el input en esta pestaña y luego en el output me va a mostrar lo que saca el ejecutar. Si yo le doy a ejecutar, en el input acordaros que metí un 6, veis que aquí me muestra un 6, ¿vale? Bien, esto sería en C, es decir, la orden printf junto con, habíamos visto que en C había esto, tanto por ciento D, tanto por ciento C, tanto por ciento F, tanto por ciento D, para números enteros, para caracteres, para números reales, o sea con decimales, y esto es para números reales, con doble precisión. Bueno, también podéis ver por ahí que aparte del tanto por ciento D funciona tanto por ciento I. Estos son los int, esto es un char, esto es float y esto es double. Bien, entonces según el tipo de dato que quiera leer, en este caso es un entero, primero le tengo que poner esto, es decir, tanto por ciento D indica que voy a leer un entero, ¿vale? Y aquí esto es la variable en la que voy a guardarlo. Fijaros con mucho cuidado que a la hora de leer antepongo este símbolo. De momento quedaros con que hay que anteponer este símbolo, pero bueno, os digo que ese símbolo lo que hace es obtener la dirección de memoria donde se almacena la variable, ¿vale? Sin embargo, para imprimir no hace falta poner el ampersand. Cuando yo quiero hacer esto mismo en Java, esto ya es un poco más raro, porque tengo que hacer esto. Vale, aquí voy a poner sc.next int, por ejemplo, y lo meto aquí. Y aquí simplemente lo que hago es imprimir la X. De la misma manera que hice antes, aquí puedo poner un 8, ejecuto, y al ejecutar veis que el input y el output coinciden, es decir, me muestra por pantalla el valor que he introducido, es decir, esto lo que hace es leer un entero. Aquí para leer va a haber diferentes maneras, es decir, voy a tener diferentes métodos. Cuando yo quiera leer un entero puedo poner esto. Cuando yo quiera leer un carácter, bueno, cuando yo quiera leer un string, que esto es una cadena de caracteres, yo pondría algo como esto. Un string es una cadena de caracteres. Y como os podéis suponer, existe también el nest double
nextFloat y el nextDouble. Si os ponéis a mirar por ahí, esto es un tipo de dato, que esto es una clase, esto ya es un poco más avanzado. Esto es una clase. Dentro de la documentación de Java, si queréis buscar, vamos a poner aquí, para que lo veáis, esta es la clase scanner que estaba usando ahí. Aquí os pone, por ejemplo, cómo leer un entero, ¿no? Si vamos más abajo, bueno, esos son constructores. Aquí van a aparecer todos los métodos que se pueden usar, es decir, todas las posibilidades que hay. Me acuerdo una vez que estaba dando un curso del paro y vi una persona que me preguntaba si había que conocerse todos, bueno, me decía, ¿dónde puedo encontrar todos los métodos, todas las funciones, todo lo que se puede hacer en Java? Vale, la documentación de Java tiene todo lo oficial de Java. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente no es necesario. Es decir, es como si para llamar a un número de teléfono te aprendes todas las páginas amarillas o todo el listing telefónico. Es decir, no merece la pena. Esto vale para según qué casos. En algún momento determinado necesitas buscar algún método que valga para algo y aquí tienes la documentación de lo que hace, de cómo se puede invocar para que te hagas una idea. ¿Vale? Como os digo, esto ya es un poco avanzado, son las clases. Hay que entender una serie de cosas que todavía no hemos visto, pero quedaros con que aquí tenéis la documentación de todas estas cosas. Aquí veis varios de los métodos que os he contado, ¿vale? Como veis hay un montón de métodos. No necesitáis saberlos todos, es decir, a lo largo de la programación vais a ver que hay cantidad de librerías, cantidad de... Vamos a decir que una librería es un conjunto de funciones que están hechas ya y que puedo reutilizar yo, como estamos haciendo. Es decir, ahí lo que estamos haciendo es reutilizar una clase que está en un sitio que ya está hecho. Y eso es lo que estoy haciendo. De la misma manera que en C, por ejemplo, el scanf o el printf están dentro de un fichero que es este, el stdio.h. El stdio.h viene de Standard Input Output, ¿vale? La entrada y salida estándar. Entonces, aquí, como veis un poco, esta es un poco la manera de meter información aquí, en C y en Java. Vamos a ver cómo se hace esto en Python. Vale, en Python yo puedo declarar una variable, la que sea. Bueno, ni siquiera tenía por qué hacerlo. Puedo poner input, introduce un valor. Y aquí lo que haría sería print x. Aquí le puedo meter 14. Ejecuto. Y ahí imprimo. ¿Lo veis, no? Es decir, simplemente pongo esta orden, imprimo. Cuidado porque en Python va a pasar lo siguiente. Python, a diferencia de los otros dos, como veis, a la hora de declarar las variables no hay que especificarle el tipo, no hay que decirle si es un entero, si es un doble, si es un float, si es un char. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo que yo aquí introduzca un número a que introduzca una cadena de caracteres. Una cadena. Vamos a verlo con un ejemplo. Si aquí pongo un 2, si aquí declaro una variable y pongo un 2, cuando yo vaya a hacer esto, al ejecutarlo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me imprime 2. Realmente, si yo lo que quiero es sumarlos, aquí lo que tendría que hacer es algo como esto. Vale, a ver, vamos a poner 5. Vaya por Dios. Vamos a ver. Vamos a ponerlo otra vez. Aquí recordar que estamos usando Python 3. Metemos aquí un valor, el 8, ejecutamos.
y me saca el 10. Realmente, si yo lo estuviera haciendo en un IDE, es decir, en un software habilitado para programar, yo estaría metiendo por teclado el valor y no aquí en una pestaña, ¿ok? Entonces, fijaros que yo aquí, al hacer el lince este, funciona. El problema es que cuando yo hago esto, bueno, aquí me sobraría esto no va a sumar el valor, porque el valor que estoy metiendo por aquí es una cadena de caracteres. ¿Veis que ahí me está dando un fallo? Me está diciendo, no puedo hacer una suma de un entero con una cadena de caracteres. Es decir, la representación por debajo para el ordenador de un entero y una cadena de caracteres es diferente. Aunque yo aquí los interprete todos como si fuera un conjunto de letras cada variable, independientemente de sea un número, una cadena de caracteres o cualquier otra cosa, cualquier variable que almacene un dato, ¿vale? Pero realmente el ordenador, al insertarlo en memoria, sí lo utiliza de una manera diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso, con qué tipos de datos estoy trabajando, porque yo no puedo mezclar, no puedo juntar de una manera normal y corriente dos variables. Es decir, la suma de dos números es una operación que lo que me devuelve es otro número. Ahora, la suma de dos cadenas de caracteres lo que me devuelve es la unión de esas cadenas de caracteres. ¿Qué es lo que pasa cuando yo intento sumar un número y un carácter? O un número y una cadena de caracteres, que me da un error. Porque son tipos diferentes de representación por debajo para el ordenador. Entonces hay que tener cuidado. Esto ya es un poco más complejo. Esto por un lado. Por un lado, de la misma manera que ya habéis visto cómo se imprimía con el printf, o con el system.out.println, vamos a ver otra cosilla. ¿Qué vamos a ver? Habíamos visto los tipos de datos normales que hay, los básicos, int, char, double, float. Vamos a ver ahora otra manera de almacenar variables que son, en este caso, vamos a poner los arrays, listas. Yo normalmente puedo crear variables separadas, ¿vale? Ahora, imaginaros qué pasa cuando yo quiero coger y decir, vale, pero ahora yo quiero almacenar 5000 números. ¿Qué tengo que crear 5000 variables? No, no es necesario. Yo podría crear un array. ¿Qué es un array? O una lista. Un array es un conjunto de datos del mismo tipo. Es decir, yo puedo crear una variable que almacene 5000 números. ¿Cómo hago eso? Yo puedo hacer esto, ¿vale? Y aquí pondría esto. Lo que estoy haciendo aquí es, estoy creando un conjunto. Bueno, vamos a poner mejor un array lista de 5000 números. Yo aquí podría hacer esto. Podría crear una lista de tamaño 10. Aquí lo que voy a hacer es y menor que 10, meterle valores. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo ahí en cuanto me pare de escribir esto. Vamos a meter los primeros 10 números pares, ¿vale? Ojo, yo aquí estoy creando 10 números enteros seguidos, o 10 números enteros de una tacada. Ahora, esos 10 números enteros, ¿cómo puedo acceder yo acá? Es decir, estoy creando 10 variables de tipo entero. ¿Cómo puedo acceder yo a cada una de esas variables? De esta manera, yo pongo lista, los corchetes estos x, donde la x va a ser un número que está entre 0 y menor que, en este caso, 10. Es decir, yo estoy creando una lista de números, ¿vale? Que esa lista de números va a pasar esto. Vamos a hacerlo con uno más pequeño porque si no nos volvemos locos. Yo estoy creando una lista de números y cada uno de ellos va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, la 3, la 4, ¿vale? Estos
van a tener un valor, los que sea. En este caso voy a meterle estos, por ejemplo, ¿vale? Por meterle un valor. ¿Cómo accedo yo a esta posición? Pues debería de poner lista. Es decir, ahí estoy accediendo a la posición 0. De la misma manera que para acceder a la posición 1 yo debería poner esto. Para acceder a la posición 2 yo debería poner esto. Para acceder a la posición 3 yo debería ver esto. Para acceder a la posición 4 yo debería ver esto. Es decir, estas serían lista corchetes 0, 1, 2, 3 y 4. Serían los 5 variables enteras que he creado. Es decir, aquí estoy creando 10. Está ahí en el bucle. ¿Entre qué valores se va a mover? Se va a mover entre los valores 0 y 9. Entonces, yo aquí de 0, 0 y 9 de 1 en 1. Es decir, la i va a variar entre 0 y 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 10 valores. ¿Vale? Cuidado, porque la primera posición de un array empieza en el 0. Y la última es el tamaño menos 1. Entonces, aquí yo podría hacer esto. Y luego, lo que podría hacer, ahí estoy metiendo valores. Vamos a ver qué ocurre si yo hago esto. Yo hago esto y aquí voy a coger y le voy a decir, vale, ahora me vas a imprimir todos los valores que tiene, ¿vale? Además, para que se vaya viendo algo mejor, vamos a hacer esto. Vamos a ejecutarlo. Si lo ejecutamos, vamos a ver que lo que ocurre a ver, que se debió quedar pilladete. Bien, bueno, lo ponemos otra vez, le damos a ejecutar, incluye, vale, perdón, que es que me comí esto. Ahí lo tenéis. Me está sacando los 10 primeros números pares. ¿Lo veis, no? Es decir, yo aquí en la posición 0 estoy metiendo 0 por 2. En la posición 1 estoy metiendo 1 por 2. En la posición 3 estoy metiendo 3 por 2 y así. Perdón, en la posición 2 estoy metiendo 2 por 2. En la posición 3 estoy metiendo 3 por 2 y así. ¿Vale? Esto en C. ¿Cómo lo haría en Java? Bueno, en Java hay más maneras también, pero una sería también esta. Es decir, yo podría coger y decirle, vale, muy bonito esto que me estás contando, y ahora para imprimir cojo este, lo pongo aquí, aquí le pongo esto, esta sería la manera de hacerlo en Java. Si no se nos queda pillado, bueno, sí, se nos quedó pillado, ahora se nos está quedando pillado por la razón que sea. Lista 10. A ver. Vale. Bueno, aquí realmente va a querer que hagamos algo como esto. Vale, cuidadín. Vamos a hacerlo así, que nos salga igual que el otro. Eso para que ponga un espacio ahí. Lo veis, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es hacerlo en Java, lo mismo. Esto es igual.
Aquí la parte que cambia es que en vez de poner el printf pongo system.out, y aquí cuidado con esto, ¿vale? Porque ya veis que cambia un poco la manera de hacerlo. Bien, más. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer esto aquí. Yo podría hacer esto. Declaro mi lista, ¿vale? Y ahora ojito. For i in range desde 0 a 10. Y aquí lo que le digo es lista.append y por 2. Y aquí le digo print lista y ya veis que la manera de acceder a un elemento de un array en los tres casos es igual. En el caso de Java va a haber otros arrays diferentes también, ¿vale? Pero bueno, más o menos esta es la idea. Si tratamos de ejecutar esto, al haber puesto lo otro, no le gusta tampoco. Otra vez a cargar esto, vale. Vamos aquí, acordaros, Python 3 estamos usando. Le damos y ejecutamos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Lo veis un poco, lo que va haciendo ahí. Y esa es un poco la idea. Es decir, hoy con lo que nos hemos pegado un poco es con la instrucción que lo que nos hace es imprimir, ¿vale? Y además de eso, hemos visto un poco por encima una estructura de datos que sirve para almacenar información, que son los arrays, que lo que nos permiten en este caso, aquí son las listas, lo que nos permite en este caso es almacenar o crear un conjunto de variables de una tacada, ¿ok? Esa es un poco la idea de esto. Ya veis que según vas avanzando en materia, pues se va acumulando todo lo anterior a esto. Entonces, bueno, hay que seguir mirándolo todo porque si no se pierde un poco la historia, ¿vale? Bueno, y hasta aquí lo que hemos hecho hoy. Cualquier cosa me preguntáis, ¿ok?